God bless you. Estamos contentos de estar de nuevo en la casa del Señor. We are happy to be in the house of the Lord. Esto no es una rutina, hermanos. This isn't a routine, Esto es un deseo que hay en el corazón de nosotros. but this is a desire that is in our heart. Una necesidad de Dios. It's a need for God. Y esta mañana, hermanos, cuando yo oraba al Señor, This morning when I was praying to the Lord, yo le decía al Señor que abriera los cielos. I was asking the Lord to open the heavens. Pero casi siempre pedimos por lluvia. And almost always we ask for rain. La lluvia representa las bendiciones de Dios. And the rain represents God's Pero blessing. esta mañana yo le decía al Señor, no envíe lluvia, But this morning I said, don't send the rain. envíe aceite sobre nuestras cabezas. Send oil Que se upon our abran los heads. cielos y que caiga aceite sobre nosotros. And may the heavens be open and oil fall upon Porque us. ese aceite Because that oil, representa la llenura del Espíritu Santo de it Dios. represents the filling of the Holy Que Spirit. comienza, hermanos, a descender de nuestra cabeza hasta nuestros That begins pies. to pour from our head to our feet. Y eso es lo que yo le pedí al Señor. Y yo creo que nos hemos gozado en la alabanza. And I believe that we have all rejoiced in Yo our me he worship. gozado, hermanos, porque es el momento donde estamos conectados con Dios, We have rejoiced because it's a moment where we are donde no connected, sabemos de nosotros. Yo no sé usted, where I don't know of myself, pero yo totalmente estoy desconectado de todo lo demás. but I am completely disconnected from everything else. Y podemos, así de esa forma, podemos perfumar el trono de Dios con alabanza. And in that way, we can bring incense to the Lord's throne. Y un día de estos, hermanos, cuando me desperté When I woke up, con una porción bíblica que no sabía dónde estaba. I woke up with a portion of the scripture which I didn't know where it was at. Y me decía, en tu presencia hay plenitud de gozo. And it said, in your presence there is abundance of joy. Y yo dije, ¿dónde está esa porción? Y comencé a buscarlo después más tarde So- y lo encontré en el libro de Salmos. So later I began to look for it and I found it in the book of Psalm. Lo que el Señor me estaba diciendo What the Lord was telling me, es que en la presencia de Él that what he was saying is in his presence, hay paz, there's peace, hay gozo, there's joy, hay victoria, there's victory, hay sanidad. there's healing. Se resuelven los problemas, hermanos, no por nuestra cuenta, sino por el Señor. But problems are resolved not by our own means, but by God. Gloria a Dios. Así como están, hermanos, reverentes a la palabra de Dios, les voy a invitar que vayamos al libro de Josué, capítulo 3, As you are standing, I'll ask you to open the word in the book of Joshua, del 1 al 17. capítulo 3. Ajá, capítulo 3, del 1 al 17. You'll go to Joshua chapter 3 from verse 1 through 17. Okay, thank you. Gloria a Dios. Le vamos a dar lectura en la presencia del Señor. Son 17 versículos There are 17 verses que vamos a estar leyendo. that we'll read. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella, entre el pueblo y el arca del pacto, haya una distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca, déjeme ver dónde estoy. Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo:
cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jergueseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega o de la cosecha. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Araba al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Mire lo que hace el Señor. Vamos a orar. Padre, le damos toda la honra y toda la gloria. Continuamos exaltando su nombre, Señor, por lo maravilloso, por lo grandioso que es usted, Señor, para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque su presencia, Señor, nos acompaña en todo momento y nosotros podemos estar seguros y confiados por la fe en ese Dios todopoderoso que siempre está con nosotros. Que aún en medio de cualquier situación, el que da la victoria, el que nos da la fuerza, es el Dios eterno, el que vive por los siglos de los siglos. Gracias por su palabra, Señor. Le ruego, Señor, que envíe su espíritu de sabiduría, de discernimiento, espíritu de revelación, no solo a mi vida, sino a toda la congregación, para que podamos entender, Señor, lo que usted nos quiere decir en esta mañana. Le damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. You may have a seat. Cuando, hermanos, antes de nada o antes que todo, el mensaje de esta mañana es o se titula Cruzando el río Jordán. The message today, the title is Crossing the Jordan. Y este cruzar del río Jordán, hermano, cuando leemos la palabra de Dios, When we read the word about crossing the Jordan, nos damos cuenta que nos deja muchas enseñanzas. we realize that it leaves a lot of lessons for us to learn. Lo que pasa es que nosotros no nos detenemos What happens is that we don't stop a leer, por decirlo así, palabra por palabra. to read word by word. Lo leemos bien rápido. We read it quickly. Pero hermanos, esto nos tiene, este pasaje, el capítulo 3 de Josué, This passage of Joshua, nos deja mucha enseñanza. it gives us a lot, Y lo vamos a ver, hermanos, conforme vayamos leyendo la palabra de Dios. and we will see it according to more that we read. Nos enseña a depender de Dios, It teaches us to depend on a God tener fe en Él, and to have faith in a Him, esperar en Él, to await in Him, a poder contar las maravillas que Él hace. and to be able to count all of the miraculous things Porque, He's done. hermanos, en ese momento, Because in that moment, cuando se abre el río Jordán para que el pueblo pasara en seco, when the Jordan River was open so they could pass, era un acontecimiento grande. it was something great that Porque happened. dice la palabra de Dios que entre esos meses de la cosecha, Because in the time of the harvest, the word says, en el calendario de nosotros es entre abril y junio. in our calendar, it's between April and June.
Dice que el río se salía de su cauce And it says that the river would go upstream. a causa de las lluvias. Because of the Se rain, desbordaba. it would continue Nadie on. se atrevía a pasar ese río, nadie. And no one dared to cross the river. Pero como Dios es todopoderoso, But because God is almighty, le dice al pueblo, he tells the people, esperen aquí. wait here. Y cuando los sacerdotes comiencen a caminar dentro del río, And when the priests begin to walk into the river, ustedes también van a pasar. you also will pass. Y yo me imagino al pueblo de Israel como temeroso. ¿Qué va a pasar con nosotros? And I imagine the people Nos of vamos a Israel, ahogar. they were probably thinking, we're going to drown. Pero hermano, allí comienza a actuar la fe. But that is where faith begins to act. Porque Dios muchas veces hace cosas que para nosotros son ilógicas. Because God begins to do things in us even Si usted that se da are cuenta, illogical. Jesús cuando sana a una persona ciega, If you imagine when Jesus healed the blind, ¿qué es lo que hace? what did he do? Dice que con la saliva hace lodo It says that with his saliva he y makes se lo dirt pone en los ojos del ciego. and he places it Y upon el the ciego eyes es sanado. of that one who is blind. Para nosotros, hermano, orar por alguien y llevar un poco el lodo es como cegarlo más. And for Va a us, quedar más ciego, no va a poder ver más. if we pray and try to take dirt, they may end up even Pero more blind. Dios, hermanos, hace las cosas a su manera, no a la manera de nosotros. But God does things in his own way and not the way that we want it. Entonces, este capítulo, hermano, prácticamente está hablando de un compromiso. So this chapter is talking about a commitment. Y más adelante, hermano, me voy a enfocar en una parte del capítulo 4, Then I will focus on chapter 4, pero era necesario que leyéramos el capítulo 3 but it was necessary for us to read para chapter que 3 nosotros nos demos una mejor idea de lo que estaba pasando. so that we may have an idea of what was going on back then. Entonces, durante la travesía del pueblo de Israel, So during this que no journey, fueron pocos años, which wasn't just a few years, fueron 40 años They were- en el desierto, 40 years that they were in the wilderness, en un lugar donde no hay árboles, donde no hay agua, a place where there was no trees, there was no water, pero que Dios les proveía a ellos siempre. but where God always provided for them. Dice la palabra de Dios que a ellos sus vestidos nunca se envejecieron, The sus word, ropas, the word says that their garments, they never got old, sus zapatos nunca se desgastaron. and their shoes, they never were wasted. Dios tenía el control y el cuidado de ellos. God had a care for them. Entonces, durante la travesía por el desierto, So during their journey, experimentaron hechos grandes. they experienced great things that God did. Dios les proveía agua God provided de una water manera sobrenatural in a supernatural way cuando ellos tenían sed. when they were Cuando thirsty. tenían hambre les proveyó comida. And when they were hungry, he No les provided faltaba food. nada. So they didn't lack La anything. mejor comida la tenían ellos. They had the best food, Era la comida del cielo, el maná venía del cielo. and it was the food that came Era la from mejor heaven, comida. manna. Sin embargo, ellos renegaban, But even so, they would complain. se quejaban. They would complain. Pero en el desierto ellos experimentaron hechos milagrosos, But in the wilderness, they experienced bien miraculous things sobresalientes, that were supernatural. como cuando el mar se abre Like when the sea was opened, y el ejército de Faraón los viene persiguiendo and when the army of Pharaoh came y following se them, encuentran acorralados o se encuentran que ya no había salida. and they found themselves with no escape, no way out. En ese momento, dice el Señor, ahorita abro el mar, ahorita les hago camino. And so the Lord said, in that moment, I'm going to part the sea. Lo grandioso, lo maravilloso es que cuando el pueblo de Dios pasa, And when the people of God walk through it, pasa de pasar el último, and the last one walks el mar through se it, vuelve a cerrar the sea closes y again, todos los egipcios quedan ahogados ahí. and all of the Egyptians Sus drown. carros, sus caballos, todo. All of their chariots, everyone, they Ese es el drowned. Dios al que nosotros servimos. And that is the God that we serve. Que cuando nosotros estemos acorralados por un problema, That when we are por una surrounded dificultad, by a problem, el Señor nos dice, yo estoy con ustedes. God tells us, I am with you. Ustedes, dice la palabra de Dios, que Josué recibe las instrucciones de Dios And the word says that Joshua received instructions from God, y le dice a Josué, and he tells Joshua, diles que cuando vean el arca el arca que llevan los sacerdotes, tell them that when they see the ark, ellos vayan detrás del arca, tell them to go behind the ark, porque el arca representa la presencia de Dios. because the ark represents God's presence. Esa es la misma presencia de Dios. That is the same presence of God. Entonces la presencia de Dios va adelante
de nosotros, su So pueblo, God's presence goes before us para defendernos, to defend para us, levantar un muro de contención, to lift up a para que wall. el Señor, hermanos, no nos va a dejar solos en los momentos difíciles. And this shows that God will not leave us alone in difficult moments. Entonces sucedieron acontecimientos sorprendentes, So surprising things happened, como el momento de cruzar el Mar Rojo. like at the moment that they had to cross the Red Sea. Pero en este capítulo 3, But in chapter 3, tampoco, hermanos, vamos a decir que era el milagro era menos we o won't, que era más say, pequeño, we won't say that this miracle was smaller than the Red Sea, the miracle of the Red Sea. porque nadie se atreve a cruzar un río con esa fuerza. Because no one dares to cross a river with that force. Pero eso nos deja ver, hermanos, But that allows us to see que Dios tiene el control hasta de la naturaleza. that God has control even Cuando Él over mueve nature. un dedo y dice que suceda esto, sucede. When he lifts up his finger and he asks for something to happen, it happens. Dice la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento el sol se detuvo. The word says in the Old Testament that the sun stopped. Vamos a ir a Josué, aquí mismo en Josué, capítulo 10, We'll go to Joshua chapter 10, verso 12. verse 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, en presencia del pueblo, dijo, mira el poder que había en estos hombres. Look at the power that was in these men. Porque este Josué, dice la palabra de Dios, que era lleno del Espíritu Santo de Dios. Because the word says that Joshua was filled with the Holy Spirit. Y cuando él decía algo, And when he would say something, estaba, como le dijera, apoyado por Dios, He was supported respaldado por or Dios. backed up by God. Y él pronuncia estas palabras y dice, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. So it says, sun, stand still over Gibeon, and moon in the valley of Ajalon. So the sun stood still, and the moon stopped till the people had revenge upon their enemies. El Señor tiene el control de la naturaleza. So God has control over Nadie nature. más puede decirle al sol que se detenga. No one else can tell the sun to stop El sol obedeció. or to stand, and the sun obeyed. Cuando dijo que el mar se abra, se abrió. When he said the sea to open, it opened. Eso lo encuentra en el libro de Éxodo capítulo 14. You can see that in Exodus chapter 14. Cuando los discípulos se encuentran en una tormenta bien fuerte en el mar When the disciples find themselves at sea y estaban asustados y con miedo, in the midst of a storm and they were fearful, el Señor reprende al mar the Lord rebukes y the le sea. dice, mar, cálmate, And he tells the sea to calm, calla, enmudece. be calm. Y dice la palabra de Dios que se hizo grande bonanza. And the word says that it did, Yo me imagino, hermanos, cuando de repente están las olas muy fuertes I imagine when the waves are y really que high el barquito o el bote donde ellos iban ya se iba a hundir, iban a morir ahí ahogados. and the small boat that they were in, they were about to drown. Pero que en cuestión de segundos, But in a la seconds, palabra del Señor, due to God's word, el mar se aquietó. the sea became calm. Ese es el poder de Dios. That is the power of God. Ahí nos damos cuenta que Dios tiene el control de la naturaleza. There we see that God has control over nature. Gloria al nombre del Señor. Entonces, igual que lo que pasó aquí en el capítulo 3 de Josué. And as it happened in Joshua chapter 3, Él ya le había dado instrucciones a Josué he had given instruction to que Joshua. esperaran, porque hermanos, les dije que este capítulo nos enseñaba mucho. I told you that this chapter teaches us a lot. Que esperaran en Él And y que God, cuando fuera el momento, God tells them to wait in him. cuando ellos vieran que los sacerdotes habían tocado el agua, And when they would see that the priest had touched the ark, ellos pasaran. then they could pass. Y como les digo, yo pienso que ellos tenían temor. And I imagine that they were fearful. A mí me pasó una vez. It happened to me one time. A mí me arrastró un río cuando yo estaba pequeño. A river dragged me Porque when I was young. usualmente yo iba al río y estaba normal.
Because when I got in, it was very calm. It was Pero en normal. ese tiempo había llovido mucho But at that time, it had rained a lot, y el río traía de todo. and the river had tons of things in it. Venía bien fuerte. And it was still very strong. Y me pasó por no obedecer, And this happened to me because I didn't obey, por ser desobediente. for being disobedient. Porque mi papá me dijo, espérate que yo esté listo para que nos metamos juntos. Because my father said, wait till I'm ready so that we can go together. Pero en un descuido de él yo me quité la ropa y vámonos para el río. But in a moment where he wasn't paying attention, I took off my Y me clothes arrastró and I went. bien lejos, si no es que otras personas me rescatan más abajo, And other people that were farther down, they were the ones that rescued me. ya no estuviera contando esto. If they hadn't Pero rescued me, I wouldn't be talking about Yo it. sé que Dios tiene propósito. But I know that God has purposes. Entonces, para llegar, hermanos, a nuestro destino, a la tierra So prometida, in order to get to the promised para land, alcanzar la vida eterna, to reach eternal life, vamos a tener obstáculos. there will be Vamos a obstacles. tener que vencer al enemigo en el nombre de Jesús. And we will have to Van a overcome the venir enemy. tantas cosas. There will come many La things. Biblia will dice, come. en el mundo tendréis tribulación. It says, in the world you will have No se tribulation. preocupen, yo ya vencí al mundo. But do not worry, I have overcome the world. Entonces, hermanos, contamos con la ayuda de Dios. So we count on God's help. Habrá muchos obstáculos, pero hermanos, otra de las cosas que nos enseña el capítulo 3 But something else that chapter 3 teaches us es que Dios le dice a Josué is that God tells Joshua en el capítulo 3, verso 5. in verse 5, Y Josué dijo al pueblo, santificaos. Miren lo que les dice. Joshua- Santificaos. Porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. and Joshua said to the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Hermano, este era como un requisito. And this was like a requirement. O es un requisito. It is a requirement. Para estar en la presencia de Dios se necesita, hermanos, vivir una vida agradable delante de To Dios. be in God's presence, it is necessary for us to live a good life, a life that is sanctified before Him. Es necesario santificar nuestras vidas. It is necessary to sanctify our lives. Nadie puede estar en la presencia de Dios For no one can be in God's presence sin antes santificarse. without first sanctifying Porque themselves. Dios es santo. Because God is holy. La Biblia dice, sed santo porque yo soy santo. The word says, be holy, for I am holy. No podemos llegar adelante del Señor porque sería, hermanos, yo no me imagino, hermanos, cuando nosotros nos arrodillamos delante del Señor Can't imagine when we bow before God y estamos llenos totalmente de pecado. and we are still filled with sin. Seríamos irreverentes, irrespetuosos delante del Señor. We would be irreverent to be before Him like this. Yo sé que muchos de nosotros hemos estado en esa condición And I know that many of us have been in that condition. y que no tenemos, como le dijera, a veces ni palabras para dirigirnos al Señor. And sometimes we don't find the words Porque le hemos fallado. to say to the Lord because we know we failed Him. Y no hallamos la forma como, o no sabemos si el Señor está con nosotros escuchándonos. And we don't know if the Lord is there listening to us. Porque está esa separación, Because that separation ese is there. distanciamiento, hermanos. That distance. Dios es santo That God is y holy. quiere que su pueblo sea santo. And He wants His people to be holy. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra, dice, ustedes me serán un pueblo, una nación santa, le dice en el libro de Deuteronomio. In Deuteronomy, it says that you are a chosen people, sanctified, holy. Entonces, hermano, tenemos que vivir en esa santidad. So we need to live in that holiness. Y no podemos estar unidos al pecado. And we cannot be linked to sin. Cuando pecamos delante del When Señor, we sin before God, pues, el Espíritu Santo luego, hermano, redarguye nuestro corazón. the Spirit of God comes and He talks to us. Nos to our deja heart. saber, hermano. And He allows us to know, A menos que nuestra conciencia ya esté cauterizada, unless our consciousness has been cauterized, que ya esté como dura, that it's hardened, que ya no tenga ese sentir that will not have a que feeling, hemos ofendido a Dios. and for us to know that we have failed God. De otro modo, el Espíritu Santo siempre nos va a hacer sentir que estamos mal. But otherwise, God will always help us to feel that we are wrong. Y el pecado, hermanos, trae tristeza. And sin brings sadness. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido así, I don't know how many of you have felt this way, pero hermanos, Dios está ahí para ayudarnos, but God is there to help para us, darnos la mano, to give us His para hand, levantarnos. to lift us up, No nos va a dejar caídos. and He won't leave us on the ground. La Biblia dice, hermanos, y afirma que somos
su pueblo escogido. The word affirms that we are his chosen people. Vamos a ir a Deuteronomio, un poquito atrás de Josué, Deuteronomio capítulo 14, We'll go to Deuteronomy chapter 14, verso 2. verse 2. Porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. For you are a holy people to the Lord your God, and the Lord has chosen you to be a people for himself, a special treasure above all the peoples who are on the face of the earth. Eso es lo que el Señor dice de nosotros. That is what God says of us. Ustedes son un pueblo escogido. You are a chosen people. Ustedes son, dice, una nación santa. You are a holy nation. Aquí mismo en Deuteronomio 26, In Deuteronomy 26, 18, 19, verse 18 and 19, dieciocho, 19. Dice la palabra del Señor. Parece que, déjenme ver. 26 les dije, ¿no? Deuteronomio 26. Deuteronomy chapter 26, verse Okay. 18 to 20 to 19. Deuteronomio 26, versos 18 y 19. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, o que sea que somos de él, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que él hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo, ¿qué dice, hermanos? Para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él lo ha dicho. Also, today the Lord has proclaimed you to be his special people, just as he promised you that you should keep all his commandments, and that he will set you high above all the nations which he has made, in praise, in name, and in honor, and that you may be a holy people to the Lord your God, just as he has spoken. Así, hermanos, como le exigía a Israel Just as he would demand Israel santidad, holiness, así nos lo exige a nosotros, he is demanding porque this from somos us, su pueblo, because we are his somos la people. iglesia de él. We are his church, Él nos ha escogido para propósitos eternos, and he has chosen us for eternal para hacer purposes, un trabajo espiritual. so that we may do a spiritual work. Entonces, así como Dios le exigía a Israel santidad, ahora nos pide lo mismo a nosotros. So as he asked for holiness from Israel, he's asking us the same. ¿Cómo, hermanos, nosotros le vamos a demostrar al mundo How will we show the world que somos un pueblo santo, that we are holy people, que somos un pueblo santo para Dios, that we are holy people for God, si hablamos igual que ellos? if we speak like them? A veces todavía nos acordamos de las palabras que usábamos en el mundo And sometimes we still remember the words we used to speak. y decimos groserías o decimos palabras que no tienen que estar ya en nuestro vocabulario. We used to say words that shouldn't be in our vocabulary. Entonces, ¿cómo vamos a demostrarle al mundo si hablamos igual, So how will we show the world if we nos speak the same? vestimos igual? If we dress the same, Usted, hermano, aquí no hay, not here, there's pero no here. en otros lugares hay personas que se visten exagerados. But in other places, there are people who dress exaggerated. Gracias a Dios aquí estamos aprendiendo Thanks to the Lord, we are que learning cuando estamos en la presencia de Dios, that when we are in his presence, venimos bien presentables, ¿verdad que sí? we come presentable. Mire, cuando las personas se van a reunir When people are going to gather con el presidente, vamos a decir, or meet the president, no se let's van say, a ir así como andan en la casa, they're not going to dress the same way Se that they visten dress at bien. home. They dress well porque van a ir con el presidente, because they're going to con go el see the alcalde president. de la ciudad. They're going to go see some governor. Se visten bien. They dress well. Entonces, hermano, ¿cómo es posible que nosotros no aprendamos esa conducta So how is it possible that we don't o esa learn forma de vestir cuando venimos a su casa? to have this conduct or the way that we dress when we come No to his quiere house? decir, hermano, que esto nos va a definir lo que somos, It doesn't mean that this will define who we are, pero tenemos que mostrarle al mundo que Dios ha cambiado nuestra vida, but we need to show the world that God has changed our life, que somos diferentes, that we are different, que escogimos un camino diferente. that we have chosen a different path.
El camino que nosotros hemos escogido es diferente, es distinto a la del mundo. The path that we have chosen is different from the world. Debemos ser ejemplo de Jesús, And we should be an example of Jesus, nuestro Salvador, our Savior, y no imitar lo malo. and not imitate what is wrong. Hermano, porque mire, tercera de Juan, capítulo 1, 3rd of John, chapter 1. tercera de Juan, capítulo 1, verso 11. 3rd of John, chapter 1, verse 11. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. We'll see what the word says. Amado, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto o no ha conocido a Dios. Pero muchas veces nos dejamos llevar por el mundo. Queremos imitarlos a ellos en lugar que ellos nos imiten a nosotros. Sometimes we want to imitate the world instead of us imitating God. It says, "Beloved, do not imitate what is evil, but what is good. He who does good is of God, but he who does evil has not seen God." Tenemos que, hermanos, apartarnos de todo eso porque ya dejamos el mundo atrás. So we need to leave the world Ya somos aside, nuevas criaturas, because we are a new creation, pero a veces se nos olvida. but sometimes we forget. En el trabajo, hermano, At work fuera de la or iglesia, outside of church, somos otros, que el Señor nos ayude. we are someone else, but may God help us. Entonces, así como Israel tuvo muchas luchas So as Israel had many battles para llegar al lugar, hermano, de grandeza, or struggles to get al lugar de abundancia, to get to the place of abundance, a ese lugar que Dios ha prometido, to the place that God has promised, así como Israel tenía que vencer a los enemigos, as Israel had to tenía que overcome their destruir enemies, las ciudades and they had to destroy the cities para seguir avanzando to continue y advancing llegar a la tierra prometida. and get to the promised Es lo land. mismo que sucede con nosotros. It's the same thing that happens Si with us. queremos llegar allá, If we want to get there, in the final day, tenemos que vencer al enemigo en el nombre de Jesús. we need to overcome the Tenemos enemy, que vencer todas las luchas. and we need to overcome all of our Tenemos que struggles, pedirle al Señor su ayuda. and we need to ask the Lord for His help. Para llegar a la tierra prometida, ellos tenían que vencer a sus enemigos, And to get to the promised land, they needed to eliminando overcome ciudades their enteras, enemies, eliminando ciudades enteras eliminating cities para seguir avanzando. so that they may continue to advance. El río crecido, The stream that had overgrown, la turbulencia, the turbulence, significa que muchas veces it means that many times, como humanos nos vamos a sentir incompetentes. as humans, we may feel incompetent. Así hablando humanamente, Speaking humanly, como que no vamos a poder hacerla, como que no la vamos a hacer. it makes us feel like we're not going to make it. Pero el Señor le dice a Josué, But God tells Joshua, yo estaré en medio de vosotros. I will be in your midst. El día de mañana comenzaré a hacer grandes cosas a favor de And ustedes. tomorrow I will begin to do great things in your favor. Gloria al nombre del Glory Señor. to God. Entonces, hermano, esto significa muchas veces que nosotros no vamos a tener tal vez la fuerza, So this means that at times we may not have the strength, pero sabemos que Dios es nuestra fuerza. but we know that God is our Que strength. no tenemos la capacidad muchas veces para vencer. That we don't have the capabilities for us to overcome. Y se nos olvidan que las promesas de Dios But we forget that God's promises, están sobre nosotros. they are upon us. Porque Él les dijo a ellos, Because He told them, yo estaré en medio de vosotros. I will be in your midst. Ustedes no se ahogarán. You will not drown. Y el capítulo 43, verso 2 de Isaías, In chapter 43 of Isaiah, dice, cuando pases por las aguas profundas, no te ahogarás. it says, when you go through the deep waters, you will not drown. Si usted quiere ir conmigo a Isaías 43, 2. If you want to go to Isaiah chapter 43, verse 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, tampoco te quemarás, ni la llama arderá en ti. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, ye shall not be burned, nor shall the flame scorch you. El arca del pacto, hermano, cuando Josué le da instrucciones al pueblo, The Ark of the Covenant, when Joshua gives instruction to the people, le dice, cuando
vean que los sacerdotes se levantan con el arca, He tells them, when you see the priests going up levántense ustedes también. with the ark, then you also arise. Entonces, el arca, hermano, es el símbolo de la presencia de Dios. So the ark is a symbol of God's presence. Ustedes se levantarán y seguirán detrás de ella. You will arise and you will go after it. Porque como dije anteriormente, la presencia de Dios va delante de su pueblo. Because as I said, Delante de Nación Santa. God's Gloria a presence goes Dios. before his people. It Estamos goes before holy cubiertos por su nation. sangre. And we are covered by his blood. Entonces Él les dice, levántense y síganla. So he says, arise and Para follow que it, sepáis el camino por donde habéis de ir. so that you may know the path that you need to take. Porque ustedes nunca han pasado por este camino. Because none of you have passed through this path. Pero que hay una distancia de por lo menos 2000 codos. O aproximadamente, hermanos, si los que traducen las medidas dicen que era aproximadamente 1 kilómetro de distancia. It says that those that study measurements, they say there were 2 kilometers of distance. 1 kilómetro 1 kilometer de distancia. of distance. Porque, hermanos, el arca del pacto era la presencia de Dios. Because the Ark of the Covenant was God's presence. Entonces, se necesitaba, hermanos, que ellos pudieran ir enfocados en la presencia de Dios. So it was necessary for them to go focused on God's presence. Israel tenía la opción de cruzar o no cruzar el río Jordán. And Israel had the option of crossing the Jordan or not crossing Cuando it. vieron que el río estaba demasiado fuerte When they saw that the river was overgrown y que podían ahogarse, and that they could drown, ellos pudieron haber dicho, mejor nos quedamos aquí. they could have said, I'm going to stay here instead. Pero el quedarse allí, al quedarse allí, perdían el propósito que Dios tenía con ellos. But in staying there, they would lose the purpose that God had for them. Qué bueno que ellos decidieron entrar al río así. It is good that they decided to enter into the river like that. Porque si no, se iban a quedar sin propósito y sin llegar a ningún lado. Because then they would have stayed without a purpose and without going anywhere. Ellos decidieron pasar el Jordán They decided to go or cross the Jordan como evidencia de la fe que ellos tenían en Dios. as evidence of the faith that they had in him. Cuando Dios te diga a ti, cuando Dios me diga a mí, When God tells you or he tells me, adelante, go, no tengas temor, go forward, do not fear, es que Él va con nosotros. it is because he is going before us. Entonces ellos tenían esa evidencia de la fe, So they had that evidence of faith de caminar cuando el río estaba crecido. and walking when the river was high. En el capítulo, en Éxodo, Dios le dice lo mismo a Moisés, In Exodus, God tells the same thing to Moses. santificaos, Sanctify, santifíquense. sanctify yourselves. Hermanos, porque para pasar esos lugares o pasar esas pruebas, esas luchas, Because in order to go through these no lo struggles, podemos hacer alejados de Dios, we cannot do it alone distanciados de Dios. or distant from God. Entonces mire lo que dice Éxodo 19, Exodus 19, verso 10. verse 10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. The Lord said to Moses, go to the people and consecrate them today and tomorrow and let them wash their clothes. Ahora y mañana. Today and El tomorrow. mañana significa, hermanos, el tiempo futuro. Tomorrow means the future time. El ahora es el presente. And today is the present. Porque ya del pasado, dice el Señor, Because in the past, the Lord said, de los pecados que nosotros cometimos en el pasado, the sins that we committed in the past, Él ya no se acuerda más. he will no longer remember. Entonces, hermanos, tenemos que tener eso muy presente. So we need to have this present, Que el Señor quiere, está requiriendo santidad that God is requiring holiness en el presente y en el futuro. in the present and in the future. Gloria al nombre del Señor. Mire, cuando menciona el arca del pacto en este capítulo, And when it mentions the Ark of the Covenant, in el this arca del chapter, pacto tenía una gran importancia the Ark of the Covenant had great importance en este acontecimiento milagroso. in this wonderful event. Porque anteriormente ellos, hermano, el pueblo de Israel había experimentado esa presencia de Dios, Because before, the people of Israel had que los experienced guiaba en una nube de día
y en una nube de fuego por la noche. They had experienced God's presence Eran with the guiados por la cloud, misma presencia de Dios. and God takes them. Pero en this esta cloud. ocasión, But in this occasion, quien los guiaba era el arca del pacto, the one that was guiding them la was the ark. presencia de Dios también. It was also God's presence. Entonces, en ese acontecimiento milagroso, tenía mucho que ver el arca del pacto, So in this miraculous event, the Ark of the Covenant, porque simboliza la presencia de Dios. it symbolized God's presence. Y si queremos aprender un poco más del arca del pacto, dice que en el arca del pacto, adentro del arca, And inside the Ark of the Covenant, estaban las tablas de la ley, the commandments were written there. estaban dentro del arca del pacto, They were inside of que the ark, simbolizan el pacto de Dios con su pueblo which symbolizes the covenant that God has with his people y las instrucciones que debían de obedecer and the instructions of how they should obey para mantener el pacto con Dios. so that they can maintain the covenant with Por God. eso que en el libro de Josué capítulo 1 verso 8 dice, That is why in Joshua chapter 1 verse nunca 8, se aparte de tu boca este libro de la ley. it says, "May this book never depart from your mouth." Eh, Nunca se aparten de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si obedecemos a la palabra de Dios. If we obey the word, then everything will be good. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, eso se encontraba en el arca del pacto. También se encontraba, hermanos, la vara de Aarón, In the Ark of the Covenant, you'd also find the rod of Aaron, que simboliza la dirección de Dios which symbolized the direction of God, como la vara del buen pastor. like the rod of a good Si pastor. usted va al Salmo 23, If you go to Psalms 23, verso 4, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters and restores my soul. Acuérdese, habían tres cosas: So there were three things: las tablas de la ley, the commandments, la vara de Aarón, Aaron's rod, y había un cofre con maná and there was also manna, que simboliza la provisión de Dios para su pueblo. which symbolized the provision of God for his people. Y la palabra de Dios, y el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, verso 19, In Philippians 4:19 it mi says, Dios pues, dice, "My God then suplirá will suplirá conforme a sus riquezas en gloria. or will provide according to all his riches and glory." Lo que Dios, hermanos, realmente quiere hablarnos esta mañana, What God truly wants to talk to us about this morning. ya vamos a terminar. We're going Ahora to sí, finish. hermanos, porque ustedes no saben las regañadas que me dan cuando yo me tardo mucho aquí. You don't know how I get yelled at when I take too long up here. Me amonestan mucho. They tell me a lot. Y trato, hermanos, de ser breve, pero So I try to be brief. mire, hermano, yo pensando en eso, And thinking in this, yo digo, ¿y por qué nosotros cuando llegamos a la casa del Señor I say, why when we come to the house of the Lord, estamos desesperados por irnos? are we desperate to Si, leave? si hay una necesidad en nosotros, hermano, If there is a need in de us llenar nuestro espíritu. to fill our spirit, Pero muchas veces estamos desesperados de que tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. many times we're desperate. I have to do this or I have to do Pero, the other. hermano, cuando estamos haciendo otras cosas, malgastamos el tiempo But when we're doing other things, we waste our time más de 2 o 3 horas. more than 2 or 3 Las hours. personas que todavía ven novelas, And people that still see, hermanos, termina novelas. una y siguen con la otra, y como prácticamente todo el día hay novelas en esos canales, they start with one show and then another and another, allí no hay prisa. and there's no rush. Cuando a nosotros que nos gusta el fútbol, Or for us who like se soccer, termina un partido bueno when a good game ends, y viene otro bueno, and another good one is coming, queremos estar ahí we want to be there. y malgastamos mucho tiempo, pero en la casa del And Señor, we waste a lot of time, but in the house of the Lord, aquí sí se nos hace un poco largo. it does become Ya or it queremos feels irnos. a bit long and we want to leave. Que el Señor nos ayude a todos, amén. But may God help us all.
Entonces, hermano, lo que verdaderamente la palabra de Dios nos quiere decir en esta mañana What the word wants to tell us this morning se encuentra en el capítulo 4. is found in chapter 4. Y como les dije, teníamos que leer o ver el capítulo 3 para darnos una idea de qué es lo que estaba hablando el Señor. And as I said, we had to read the whole chapter so we would have an idea of what the Lord wanted to En el speak to us. capítulo 4 Dios le dice, o al final del capítulo 3 y en el capítulo 4, Dios le dice a Josué que escoja a 12 hombres, God tells Joshua to choose 12 men at the end of uno the por chapter, cada tribu, one for each tribe, representando las 12 tribus de Israel. representing the 12 tribes of Israel. Las piedras que le recordaban lo que Dios había hecho con ellos. And the stones, they would remind them Les of what dice, God had done. recojan unas piedras, hagan un monumento, ¿no? Eso era como un recordatorio. And he said to pick up the stones and make like a monument. It was something that would remind them of God. Vamos a ver a dónde le dice. En el verso 5, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, que todavía estaba hondo, me imagino, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Ustedes les digan a sus hijos, esto es lo que Dios hizo con nosotros, pasándonos en seco el río Jordán. Joshua chapter 4, verse 5. And Joshua said to them, cross over before the ark of the Lord your God into the midst of the Jordan, and each one of you take up a stone in his shoulder according to the number of the tribes of the children of Israel, that this may be a sign among you when your children ask in time to come, saying, what do these stones mean to you? Las piedras que les iban a recordar a ellos The stones that would remind them lo que Dios había hecho con ellos. what God had done with them. Por eso dice, cuando tus hijos te pregunten qué significan esas piedras, le responderás que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová y servirán como un monumento. When your children ask, you shall say, then you shall answer them that the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it crossed over the Jordan, the waters of the Jordan were cut off, and those stones shall be a memorial for the children of Israel forever. El verso 7 dice, estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. A memorial to the children of Israel forever. Un monumento, hermano, es como una estatua A monument is like a statue que para recordar algo, to remember en something, memoria de algo. in memory of something. Nosotros en la entrada de mi pueblo And at the entry of where I live, hay un monumento there is a monument que se llama el Monumento a la Madre. that is called the monument, ¿de qué? A la Madre, Monumento a la to, Madre. monument to the mother. Es para que uno como hijo no se olvide de su madre, de It's su so that mamá, we as children don't forget about our mothers, para recordarla siempre. to have them in mind. En este caso, el Señor le dice a Josué, And in this case, God le tells da Joshua, instrucciones a Josué, and he gives a his Josué. instruction que estos 12 hombres recojan estas 12 piedras. that these 12 men pick up these stones, Estas piedras, hermanos, también significan, because these stones also mean or represent, ¿cómo le dijera? Significan algo firme, they mean something firm, algo fuerte. something strong. Esto habla de compromiso. And this talks about commitment, Como estas piedras de dejar un legado like these stones left a legacy en nuestros hijos. in our children. Cuando tus hijos te pregunten, mire, yo pensaba y decía, si nosotros, porque la pastora hace mucho habló que nosotros somos piedras vivas. And when the Si usted se pastor was acuerda de preaching, ese sermón, you remember that she was talking that we were somos stones, piedras living vivas. stones. ¿Por qué? ¿Por qué somos piedras vivas? Why are we living stones? Porque el Espíritu Santo está dentro de Because nosotros. the Spirit of God is in us.
Y somos la base, hermano. Nosotros como hijos de Dios somos la base para que el mundo venga a los pies de Cristo. And we are the base of which the world needs to come to the feet of Christ. Entonces este compromiso que le da a los hombres o a los líderes de cada familia So this commitment, or what the instruction he gave, era para que se lo transmitieran a los sucesores o a los hijos. it was so that they would transfer to their children. Un legado significa, A hermanos, legacy means algo que se transmite a los sucesores, something that is transferred to those that follow, sea cosa material whether it's material o inmaterial. or not material. En este caso de lo que estamos hablando And in this case, and what we're talking es about, dejarles un legado espiritual a nuestros hijos. this is a spiritual legacy that was left for our children. Y como padres de familia somos responsables de enseñar buenos principios And as parents, we need to leave good principles, morales y espirituales a nuestros hijos. good morals to our children, Principios cristianos. morals that are Christian, Porque un día se nos preguntará, hermano. because one day they will ask, Tenemos que dar cuenta por nuestros hijos. and we need to give account for our children, Si hicimos buen trabajo o no hicimos buen trabajo. if we did a good job or we didn't do a good job. Que el Señor nos ayude a todos, And may amén. God help us all. Tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino correcto. We need to teach them the correct path. El verso 14 dice, Verse 14 says, déjeme ver, que en ese día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. on that day the Lord exalted Joshua in the sight of all Israel, and they feared him, and they had feared as they had feared Moses in all the days of his life. O sea, hermanos, Josué no era que de la noche a la mañana lo eligieron o Dios lo escogió para que sacara o guiara al pueblo de Israel. So it wasn't that they chose Joshua just one random day to Él come había and lead estado, them, hermano, a la par de Moisés. but he had been next to Había Moses, aprendido a la par de and Moisés. he had learned Era from como Moses. un hijo de Moisés. It was like he was a son of Y eso nos Moses, pide a nosotros, and that's what he asks of us, que enseñemos buenos principios a nuestros hijos. that we teach good principles to our El verso kids. 21 dice del capítulo 4 de Josué. Verse 21. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaran vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Then he spoke to the children of Israel, saying, when your children ask their fathers in time to come, saying, what are these stones? Then you shall let your children know, saying, Israel crossed over the Jordan on dry land. Verso 24. Verse 24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días, dice la palabra de Dios. That all the peoples of the earth may know that the hand of the Lord, that is mighty, that you may fear the Lord your God forever. Las piedras, hermanos, representan dejar un buen fundamento, The stones represent us leaving a good firme, firmament para edificar una casa, to make a home. que aunque vengan vientos y tempestades, That even though winds and turbulence come, la casa de nosotros no caerá. our house will not Aunque en fall. la escuela a nuestros hijos le enseñen otra cosa, Even though the schools are teaching our ellos children tienen something una else, convicción dentro de they ellos. have a conviction within them, Ellos tienen a Dios en su vida. and they have God in their Y lives. se les ha enseñado no solo en la casa, sino también en la iglesia, And they've been taught not only at home but at church el camino correcto, the correct path that they need to por take, donde ellos tienen que caminar. that they need to walk through. Porque nuestra casa, hermanos, tiene que estar fundada en esa piedra, Because our house en needs to esa be roca eterna fixed on the eternal rock, que es Cristo Jesús. which is Jesus Christ. El cruce del río Jordán de los israelitas Crossing the Jordan es como un ejemplo, es como una figura is an example or a figure del bautismo, of the baptism en el cual tomamos la decisión de dejar el pasado by which we make the decision to leave the past con todo el pecado que with practicábamos all the sin that we used y to practice enfocarnos en el camino correcto and focus on the correct path para alcanzar la vida so eterna. that we may reach eternal life. Es importante, ¿por qué es importante mencionar el bautismo? And why is it important to mention baptism? Porque fue en ese mismo río Jordán Because it was in that same
River Jordan, donde Jesús fue bautizado where Jesus was baptized por Juan el Bautista. by John the Baptist. No porque tenía pecado, Not because he has sin, sino porque nos estaba enseñando but because he was teaching us que teníamos que morir al pecado that we had to die y to sin resucitar a nueva vida. and resurrect to new life. En ese momento, cuando Jesús es bautizado, In that moment when Jesus is baptized, no se abre el río Jordán the River Jordan wasn't opened, como pasó con el pueblo de Israel. or it didn't depart like it happened with El the people mismo of río Israel. Jordán no se abre en el momento que Jesús es bautizado. It didn't depart at the time that he Pero was dice la baptized. palabra de Dios que se abrieron los cielos. But the word says that the heavens were opened. Gloria al nombre del Señor. En Mateo capítulo 3, In Matthew chapter 3, verso 16. verse 16. No se abrió el Jordán, pero se abrieron los cielos. Gloria al nombre del Señor. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y oyó o hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him. And he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. And suddenly a voice came from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Gloria al nombre del Señor. Nos damos cuenta, hermano, cómo estamos nosotros aprendiendo de la palabra de Dios. So we realize how we are learning from the word. Que en el Jordán no fue abierto, pero fue abierto el cielo. That the river wasn't open, but the heavens did open. Cruzar el río Jordán para Israel And crossing the river Jordan, fue un simbolismo muy importante, it was something that symbolized something important. pues significaba que después de cruzar el Jordán For it meant that after crossing the no Jordan, podían volver para atrás, they couldn't return back. porque ya el río había vuelto a su normalidad. Because the river had Ya el returned to río its venía place. con esa fuerza. And it came with its normal force. Y la palabra de Dios dice And the word says que ninguno que ponga, vamos a ver Lucas capítulo 9, verso 62, we will see Luke chapter 9, que ponga su mano en el arado y mira para atrás, dice que no es digno del Señor. Lucas capítulo 9, verso 62. Luke chapter 9, verse 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. But Jesus said to him, No one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Entonces ellos ya no podían regresar. Ahí nos está enseñando algo más, And so they couldn't return, and God is teaching us que ellos something, ya no podían regresar that they couldn't go back porque se iban a ahogar. because they would Ya drown. estaban fuera de la voluntad de Dios. Then they would be out of God's will. Señor nos ayude. May God help us. Ahora, hermanos, yo sé que todos estamos en la presencia de Dios y que Dios está aquí. Now I know that everyone is in God's presence and that He is here. Y tenemos una oportunidad para hacer un compromiso con Dios, así como Dios le da instrucciones a Josué. And we have an opportunity to make a commitment with God as He told Joshua, Comprometernos con el Señor. making a commitment with God. Y aquí, hermano, yo no le voy a decir con qué usted se tiene que comprometer. And I won't tell you what you need to make a commitment with, Pero ya vimos, hermanos, que Dios espera de nosotros but we can see and we know that God que expects, practiquemos una vida diferente. He expects us to live a different life. Porque, hermanos, de otra forma no vamos a traer a la gente a los pies de Because Cristo. in no other way will we be able to bring the souls. Entonces, es la oportunidad para hacer un compromiso delante de Dios. So it is an opportunity for us to make a commitment No with solo de God. educar a nuestros hijos, Not only to educate our children, sino que ser piedras angulares en este ministerio o en esta iglesia. but to be a cornerstone here in this Que seamos ministry. las piedras del fundamento, For us to be the stones of what He is building on. que nosotros vamos a ayudar a la gente que va a venir. And help the people that are going to come. Comprometernos con Dios, no conmigo, hermano. Making a commitment with God and not with me. Que lleguemos a ser piedras angulares en este ministerio. May we be a cornerstone in this ministry. Para que en el futuro, cuando nuestros hijos estén grandes, So that in the future, when our children grow up, usted les cuente todo lo que sucedió
de Dios aquí en este lugar. You will tell them Todo of lo que Dios everything hizo. that God did Aquí in Dios this ha place. sanado a muchas personas. God has healed many Aquí people. Dios ha hecho grandes cosas. And God has done great things Y here. nosotros, hermanos, estamos comprometidos con nuestros hijos en saberles contestar. And we are committed to teaching and being Pero able to tenemos que answer ser our esas children. piedras angulares. But we need to be the cornerstones Amén. En este lugar. in this place. Gloria al nombre del Señor. Ser ejemplo a nuestros hijos de firmeza Being an example, being a firm example en towards la them obra del Señor. in the work of the Lord. Como dije, hermanos, hace mucho se habló de que somos piedras vivas, As I said, we had talked about being living stones, que somos nosotros. which all of us are. Pero este día, But this day, Dios nos dice, o el Señor nos está hablando, the Lord is talking to us. si usted quiere comprometerse con Dios, tiene que tener algo que le recuerde. If you want to have a commitment with God, you need to have something that will Y remind you. mire, ese día la pastora nos dijo a todos And that day, the pastor told all que of us trajéramos una piedra to bring a stone en representación que somos piedras vivas. in representation that we are living Y stones. no estoy cambiando el mensaje ni estoy poniendo algo sobre el And mensaje, I'm not changing the message or adding on to it, sino que lo vimos en la palabra de Dios. but we saw it in the Word, Que las piedras representaban, hermanos, un recordatorio de lo que Dios había hecho. that the stones were a remembrance of Entonces His Word. tenemos una oportunidad, hermanos, y ahora se lo voy a decir. And I'm going to tell you this. Ya Chris se adelantó, mire, Chris es la piedra chiquita que está encima de la grande. Chris La already grande es de la pastora. brought his stone. The big one is the pastor. Que vayamos al río, porque nos tiene que costar. It has to be Yo tengo difficult muchas for us. piedras que traer, porque mire, hermano, no sé por qué, I don't know why, but pero a mí, a Leví, creo que a Mateo y a Daniel le gusta conseguir piedras bonitas. I like to pick up stones that are beautiful. Me, Mateo, Y yo traje, Daniel. muchas piedras de un río. And so I brought a lot of stones from the river. Y yo pudiera darle una a usted, And I could give you one, pero Dios quiere que le cueste a usted. but God wants it to be Y vaya difficult al for you. río And He wants you to y go to traiga the una river piedra and bring a stone para recordarse to remind you, y contarle a sus hijos and so that you may tell your children todo lo que Dios ha hecho en su vida hasta el día de hoy. everything that God has done in your life up to this day. Yo ya tengo la mía, le cuento, ya tengo la mía. I have mine, Ya le puse nombre, and I put my name on it. ya la tengo lista. I have it ready, La voy a traer el otro domingo. and I'm going to bring it next Sunday. Yo le animo, hermano, But I encourage you que usted vaya al río. that you will go Si to the usted quiere river. comprometerse no conmigo, no con la pastora, no con nadie, You don't have to make a sino commitment que with con me, Dios. the pastor, but with God, hacer una piedra angular de esta obra del Señor, to be a cornerstone in this de ministry, nación santa. a holy nation. Que nada nos mueva, hermano, May nothing move porque us, van a venir situaciones así como le vino al pueblo de Israel, because situations will come like it en happened donde with muchas Israel. veces vamos a querer tirar la toalla. And sometimes we will want to Vamos give a up. querer decir hasta aquí. We will want to quit and say up to this point. Pero hermano, la firmeza de nosotros va a hablar mucho a nuestros hijos, But us staying firm will speak a lot about us to que our hemos children. permanecido sirviendo al Señor That we have persisted y que serving the vamos Lord. a permanecer sirviendo al Señor And we will persist serving the Lord en el lugar donde Dios nos ha llamado. in the place where He has called us to be. Gracias a Dios, hermano. Thanks to the Lord. Yo estuve en El Salvador, en mi país. I was in El Salvador, Yo estuve en la iglesia and I was at church, y era una iglesia muy sencilla. and it was a very simple church. Mi papá y yo My father and me, ayudamos a construir 2 templos para la gloria del Señor. we helped to build 2 buildings or 2 churches for the glory of God. Nosotros estuvimos trabajando, pegando ladrillo. And we were working Y como hard. no había muchas facilidades de dinero, We were working hard because there wasn't a lot of money for us to. cuando to be able- podíamos llevábamos 2, 3, 5 ladrillos When we could, we would take bricks y with los us, íbamos poniendo como acumulando and we were para cuando accumulating them. tuviéramos muchos poderlos ir pegándolos. So when we had more, we could put them all together. Pero eso a mí, hermano, me trae una memoria, me trae a la memoria algo bien bonito. But this brings something good to my memory. Que esto no me va a salvar, pero le enseño a Dios This will not save me, but I'm que showing quiero God trabajar por Él. that I want to work Y for muchas Him. veces usted cree que tiene que tener mucho dinero para aportar para la obra de And Dios, sometimes you think that you have to have a lot of money para ayudar a alguien. to help the church No se or necesita someone. tanto dinero, hermano. But not a lot of money is needed.
si nosotros nos ponemos en nuestra mente If we place in our head, ver el templo mucho más bonito, if we want to see the temple ayudar a las beautiful personas, and to help others, no es difícil, it's hermano. not difficult. No es difícil. It's not difficult. Póngase de pie en esta mañana If you will stand this morning, y como le dije, si usted quiere comprometerse, yo se lo voy a dejar ahí. I will leave this up to you. Al no más que usted pueda, o que, como le dijera, quisiera que usted sintiera esa necesidad I would like you to feel the need de ir al río to go to the y river traer la piedra lo más pronto que se pueda. and to bring this stone as quickly as you can, Porque así, hermanos, vamos a tener como un recordatorio. because in this way we will have a reminder. El día que usted traiga la piedra, The day that you bring your va a stone, decir, le va a recordar it will remind you que usted tiene un compromiso con Dios. that you have a commitment with God. Gloria al nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor. Give a hand praise to the Lord. Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos, nos bendice todos los días. God has been good to us. He blesses us every A single veces day. queremos ver las cosas materiales, And sometimes we want to see the material things. los billetes verdes, We want to see the y big esa bills. es una bendición. And that's a blessing. Pero Dios nos bendice de todas formas. But God blesses us in all types of ways. Nos bendice, hermanos, con cosas que no vemos, He blesses us with things we can't see, con salud. with health. Nos levantamos todos los días. And we get up every single day, No porque tenemos que levantarnos automáticamente, not because we automatically have to get up, es porque Dios tiene misericordia de nosotros. but it's because God has mercy upon us. Nos guarda de peligros. He keeps us from dangers. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado, hermanos, que a veces minutos antes de que nosotros pasemos hay un gran accidente? How many times has it happened that before we go or drive up to an accident, something has happened? Y eso no lo vemos muchas veces, And we don't see that many pero son times. bendiciones del Señor. But there are things that God does to keep Tantas us. cosas que no vemos, hermanos, So many things that we don't see. y son bendiciones del Señor. They are God's blessings. Pero como somos, hermanos, de aquí, de la tierra, But because we are from here, queremos this earth, cosas materiales y we materiales. want to see material things. Vamos a orarle al Señor y a darle gracias a Dios. Let us give thanks to the Lord. Ya está Evelyn aquí, cantemos un canto de adoración y con eso vamos a quedar despedidos. We'll sing a song of worship, and with this we will be dismissed. Cuando nosotros estemos adorando al Señor When we are worshiping the Lord con sus propias palabras, with your own words, dígale al Señor, tell the Lord. yo voy a traer mi piedra. No, hermano, Put it here. me gustaría, hermanos, que no fuera una piedra tan demasiado pequeña para que se pueda ver de lejos. I would like for you Amén. to bring a stone that is Una not too piedra small. regular, no voy a contratar una grúa y traiga una piedra que no va a caber aquí. Don't bring a tow truck and bring a Pero stone una that piedra doesn't fit. regular que nos recuerde, A amén. regular stone that will remind you. Mientras adoramos, usted dígale al Señor, yo me comprometo contigo. But as we pray, let us tell the Lord, I make a commitment Yo with voy you. a traer mi piedra I will bring my stone porque quiero comprometerme contigo. because I want to make a commitment with Quiero you. hacer un compromiso I want to make a commitment para siempre contigo. forever with you. Gloria a Dios. Dígale al Señor lo que usted disponga a decirle al Señor en esta hora.